Un 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundaba la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, hoy llamada simplemente Buenos Aires. Desde aquella fecha se inicia un ida y vuelta sin retorno. Vascos, leoneses, castellanos, extremeños, andaluces, catalanes, asturianos, gallegos, hombres y mujeres de todos los rincones de la península llegaban para poblar y construir nuevos horizontes. En aquellas lejanas tierras, en aquellas salvajes pampas, nacerán sus primeros hijos, los criollos. Así empieza esta emocionante historia que aún no ha terminado. La historia de los que llegaron y se quedaron para echar raíces. San Miguel de las Dueñas, Bierzo, de Leiro, de Ribadeo, de Lalín, Punxín, Blanes, Monforte, Vigo, Lugo, de Celanova, en Friol, Vigo, de Reboledo, Celanova, Lugo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que... Mi abuelo gallego era Iglesias, de apellido. Amor era mi abuela, que era de la zona asturgalaica, de un pueblo que se llama Piantón, al lado de Vegadeo, 1 kilómetro de Vegadeo. Que cuando fuimos ahí a ver, salía una señora con un bulto en la cabeza, caminando así, le preguntamos, perdone, la familia Amor. Me dice, aquí todos somos Amor. Digo, pero Amor Pérez. Dice, aquí todos somos Pérez, porque cuando hace frío nos metemos en la cama unos con otros, ¿no? Y ahí salió el apellido Amor, que mi padre después usó como artista y que yo he adoptado como mi tercer apellido, ¿no? Pero en realidad el apellido más gallego de todos es Iglesias. Mi abuelo, que era nacido en un pueblo vecino a Santiago de Compostela, que se llama Lesteo. Gira la veleta según los vientos. Bueno, yo soy uno de los 2 hijos de un matrimonio de labriegos gallegos que llegaron en la oleada inmigratoria de los años 30, inmediatamente antes de la Guerra Civil. Naturalmente venían a buscar un destino, venían a encontrar un futuro y dejaban atrás una situación de muchas limitaciones económicas y casi ninguna posibilidad de constituir allá una familia. Ellos llegaron cada uno por su lado, mi madre oriunda de Cinzo de Limia, mi padre de Celanova, y bueno, se encontraron en la vida comunitaria de los gallegos aquí, se casaron, y la verdad es que la Argentina, en una época en que el ascenso social todavía era posible, a pesar de la crisis reciente de los años 30 para entonces, lograron instalarse, tener una posición social y formar una familia, que era la ambición que ellos tenían.
nacieron en Galicia, más exactamente en Finisterre. Allí se conocieron pero de muy chicos, ya que mis abuelas, es decir, sus madres eran amigas. En octubre de 1946 mi padre y en 1950 mi madre llegaron a Buenos Aires. Ambos lo hicieron en la embarcación vapor Cabo de Buena Esperanza y fueron inicialmente a La Boca para luego mudarse al partido de Lomas de Zamora, más exactamente a un sitio al que luego se llamó Villa Galicia por la gran cantidad de integrantes de inmigrantes de esa colectividad, que allí construyeron sus hogares. Fue allí donde mis padres se pusieron de novios, ya que solo 30 metros separaban sus casas. Sus nombres son María de los Ángeles Insúa, hija de Oliva María Insúa y José Insúa, y mi padre se llama Juan Rivas, hijo de Marina Marcote y Victorino Rivas. Tierra madre de la que estamos quedando guachos. El primer gallego acá en estas playas fue mi bisabuelo, que es una historia de inmigrante, típica historia de inmigrante. Viene con toda la familia, viene mi bisabuelo, Manuel Basteiro, se afinca aquí con la idea de en algún momento de traer a la familia. Queda en Galicia, en Terreboledo, en la aldea, ahí cerca de La Estrada, en la provincia de Pontevedra. Queda mi bisabuela con mi abuelo. Después de 3-4 años, esas historias de inmigrantes que se repitieron en muchos casos ante la imposibilidad de que mi bisabuelo volviese a buscar a la familia viene para aquí, o sea, viene mi bisabuela con mi abuelo, se quedan durante 4 o 5 años. Desavenencias en la pareja hace que mi bisabuela se vuelva con mi abuelo y ya una pequeña que nació aquí en Argentina, en esos 3-4 años que estuvieron aquí. Mi abuelo permanece en Galicia hasta los 16-17 años, donde vuelve para Buenos Aires para encontrar a su padre. Raíces gallegas, mi abuelo, Agustín Beiras, era gallego, de Leiro, y llegó a la Argentina en 1928. Vino a la Argentina, antes habían llegado 3 hermanas, que fueron las que lo convencieron para que viniera a Buenos Aires y a buscar trabajo, a trabajar. Digamos. Vino, como se dice, con una mano atrás y otra adelante. Un hombre que había vivido, era marino, era maquinista en España, en su pueblo, en Galicia, de una flota mercante, y llegó a la Argentina y empezó a cultivar la tierra, a hacer nada que ver con lo que había sido su vida hasta entonces. Y se casó por poder con mi abuela, a quien había visto una vez en la vida, que era de Asturias, de Gijón. Y bueno, mi abuela se vino sola, en barco, obviamente como era en esa época, a Buenos Aires, y se radicaron los dos en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama General Rodríguez, que está a casi 60 kilómetros de la capital federal, y allí hicieron su vida aprendiendo todo de nuevo. En el fútbol, pasión de los argentinos como no podía ser de otra manera, la sangre ibérica circuló por las venas de los mejores jugadores, entre ellos Manuel Seoane, Eliseu Mourinho, Omar Pastoriza, Roberto Ferreiro.
Sí, mi padre, Enrique Ferreiro Barreiro, nació en La Coruña. Recuerdo porque recibíamos las cartas y yo era chico y se la traía, llegaba al cartero y se la traía en mano y siempre leía el remitente, que mis tías vivían en la calle Panaderas, la misma casa donde ellos se criaron. Y bueno, mi padre vino muy chico, con una hermana, 14 años, 15 años tenía él, y acá había un tío, y bueno, se radicó en la Argentina, y bueno, hizo toda su vida, conoció a mi finada madre, tuvieron 7 hijos, 5 mujeres, 2 varones, el mayor varón y el menor yo varón también. En las primeras décadas del siglo XX, el tango, el teatro y el cine argentino están en el momento de mayor esplendor. Muchos de aquellos astros del espectáculo eran hijos de españoles. Entre ellos podríamos nombrar a algunos de los más famosos: Enrique Muiño, Tito Luciardo, Tania, Pepe Arias, Libertad Lamarque, Santiago Gómez Cou, Delia Garcés, Mecha Ortiz. En la actualidad siguen triunfando Mirta Legrand, Norma Leandro, Arturo Puig, Emilio Disi, Eduardo Blanco, Claudio Fontán, Leonor Manso, Natalia Oreiro y Virginia Lago. En el cine podemos nombrar a 2 destacados realizadores: Marcelo Piñeiro y Eliseu Subiela. Somos del sur y el norte de la tierra, hijos de la fortuna de andar vivos. Somos parte de sueños que nos tiemblan, vamos todos ahorcados del ombligo. Sí, yo soy, digamos, 3/4 partes de mi sangre es española y 1/4 parte es italiana. Por el lado de mi mamá, todos españoles, todos vascos, Martiarena y Subieta. Y por el lado de mi papá, Piñeiro, que es gallego, y bueno, y Pellegrini, que es italiano. Del que sé un poco es de mi abuelo paterno, o sea, del papá de mi mamá, porque sí, él era nacido en España y él debe haber venido alrededor de 1910, calculo, por ahí poco antes o poco después, pero alrededor de eso. Él tenía que hacer la mili en España y eran 4 años en esa época, y entonces cruzó la frontera. Ellos vivían muy cerca de la frontera con Francia, así que la cruzó a pie inclusive, y en Francia se embarcó para la Argentina, donde ya estaba un hermano de él, un hermano mayor, que por el mismo motivo se había venido unos años antes. Y mi abuelo fue directamente a Ayacucho, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que era donde estaba ya mi hermano, y era un pueblo que en aquella época todavía sigue teniendo una dominancia muy fuerte, pero en aquella época era un pueblo casi íntegramente conformado por vascos. Todavía sigue teniendo una fuerte impronta de los vascos, pero ya está más mezclado, ¿no? No me llames extranjero, que es una palabra triste. Influenciado la cultura española totalmente, porque no te olvides que por mi madre, mis abuelos eran cántabros, o sea que también de la cornisa cantábrica, ¿no? Mirá, en Buenos Aires, vos lo sabes bien, con 40 grados, 30 grados de calor, en el mes de diciembre comíamos turrón, comíamos, ¿cómo se llama?, todas esas cosas castaña, nueces, todas esas cosas que se comen aquí con grados bajo cero. Y en la mesa que acostumbraban en otra época juntarse toda la familia, ¿no? Se cantaban cosas españolas. Pero Pepe, por ejemplo, era un gallego que fue el padre de todos cuando murió mi abuelo, ¿no? Y entonces él trabajaba en el ferrocarril
era mozo en el vagón restaurante y todo lo quería. Mi prima hermana Betty, que es su hija, también tiene una relación muy linda conmigo, la quiero mucho. Y bueno, cuenta que se querían. Mi padre hablaba siempre de Pepe como de su padre. Hablaba más de Pepe que de su padre. Con la invasión napoleónica a la península ibérica, las colonias deciden independizarse. En aquellas circunstancias, los descendientes de españoles son los más activos exponentes de las ideas liberales independentistas. Con el primer grito de libertad, varios son los hijos de españoles que se suman a la Revolución de Mayo. Entre ellos Bernardo Monteagudo, Juan José Paso, Bernardino Rivadavia, Juan José Castellí y Villarino, Juan Hipólito Vieites, Blanco Escalada, entre otros. Luego se sumará el que sería el padre de la patria, don José de San Martín, quien les dará la libertad a la Argentina, Chile y Perú, acompañado siempre por su acento español. Con la independencia definitiva en 1816, la Argentina pasa a ser un país soberano y los criollos, o hijos de españoles, pasan a ser definitivamente argentinos. Luego vendrá la necesidad de poblar los vastos territorios y llegarán miles de migrantes españoles e italianos. Pensaron como destino el campo y se quedaron en las ciudades. Según cuentan, inventaron el colectivo que en España se conoce como autobús. Aquellos gaitas, como se les dicen cariñosamente, junto a los italianos, traían del viejo continente las ideas del socialismo y del anarquismo. Ellos fueron los impulsores de las primeras huelgas y la fundación de los primeros sindicatos obreros. Seguramente el gallego Antonio Soto será el paradigma del dirigente sindical. La huelga que dirigió en el sur argentino terminará con el fusilamiento de 1.500 trabajadores. En aquellos años también fueron muchos los descendientes de españoles los que se destacaron en la vida política argentina. Entre ellos los máximos representantes de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem, y su sobrino Hipólito Yrigoyen. Más recientemente, dos presidentes argentinos eran nietos de españoles, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. En la actualidad, desde la presidenta Cristina Fernández, pasando por los diputados Jorge Rivas, Ariel Basteiro, Jorge Costia, el dirigente socialista Óscar González o el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, son descendientes de españoles y ocupan importantes cargos políticos o institucionales. En el medio hubo siempre mucha ligación con Galicia. Mi padre integraba los comités de ayuda a la España republicana. La obsesión de su juventud aquí en Argentina, él siempre lo contaba en la mesa familiar, era ayudar. Primero contribuían a la construcción de escuelas, con fondos entre la comunidad gallega en ese entonces, luego mandar ambulancias para la República, y uno se crió en ese ambiente y en una comunidad donde cuando yo era muy pequeño todavía los gallegos éramos un sector de la sociedad argentina que, si bien teníamos posibilidades de ascenso social, teníamos un cierto grado de marginación. La comunidad gallega en la Argentina, en aquella época, era todavía víctima de una cierta discriminación de parte del conjunto de la sociedad, porque usualmente, por la naturaleza de los trabajos elementales y por la falta de educación con que llegaban los inmigrantes gallegos en aquellos tiempos, estaban destinados, o desgraciadamente predestinados, a las labores de menor, digamos, desarrollo. Entonces se identificaba mucho a la comunidad gallega, a veces con un tono que lindaba con lo despectivo, con gente un poco elemental. En ese mundo yo transcurrí mi infancia, siempre mi apodo fue gallego, el gallego González, el gallego Oscar, el gallego de la otra cuadra, el gallego de la escuela. Bueno, cuando llega mi abuela, que fue la última en llegar a la Argentina, ya en la inmigración, en la oleada inmigratoria de los años 60, hay una especie de revival, digamos, de la lengua gallega en mi familia, porque por el mecanismo de cierta discriminación en materia de lo gallego entre la sociedad argentina, mis padres habían prácticamente abandonado el idioma. Pero con la llegada de mi abuela se recupera eso, bueno, y ahí yo me conecto, porque era la edad adecuada, con el idioma gallego y, en fin, llegué a comprender, y de hecho comprendo perfectamente,
el idioma gallego ahora, y mis padres, en un proceso muy interesante, hacia el final de su vida recuperaron plenamente y ya dejaron de comunicarse entre ellos prácticamente en castellano y volvieron a comunicarse en el mismo idioma que habían traído originariamente de sus aldeas en Galicia, y eso cierra una especie de círculo que tiene que ver también con el respeto que generó después la cultura gallega, el conocimiento de Galicia y la actividad de muchos gallegos en la Argentina, que recuperaron un poco la imagen de esa comunidad que había sido muy postergada y a veces vapuleada por múltiples razones. Con felicidad, mis padres no hablaban gallego, pero mis abuelos sí. Algunas costumbres se mantuvieron, como el arte culinario y los cantos gallegos en las reuniones familiares. Participé en la institución Finisterre en América. Mi padre trabajó siempre en la metalurgia, llegando a tener una pequeña empresa de máquinas automáticas, y mi madre fue ama de casa. Se integraron perfectamente. Y realmente me gustaba que me contaran historias de Galicia, digamos, ¿no? de su infancia, adolescencia allí en el campo, y creo que eran los cuentos de mi abuela que me hacían dormir, o sea que quizás eso también tuvo que haber influido especialmente para que uno tenga un cariño y tenga una identidad, o trate de recatar la identidad gallega en cada uno de los hechos y de las cuestiones que los marcan, digamos, ¿no? O sea, por eso que también eso hizo que posteriormente hubiese, tanto en el caso de mi hermano como en el mío, necesidad de buscar esa identidad, de afianzarla, de comprometerse, de sumarse a muchas de las actividades de los grupos gallegos aquí en Argentina, de ir a ahondar en la literatura gallega, en la música gallega. Mi viejo también era un fanático de eso, era un tipo que también obviamente nos fue inculcando el bichito. Recuerdo en el living del comedor de mi casa, no la foto de un abuelo o de alguna descendencia anterior, sino la foto de Palacios como referencia de un mayor, digamos, ¿no? De Alfredo Palacios, quien fue el primer diputado socialista de América. Entonces ella vivía pendiente de España, no vivió la Guerra Civil Española, pero era como si lo hubiese vivido. Entonces era una cosa, para mí el recuerdo que tengo de mi abuela es ese, es una mujer partida, una mujer que a pesar de haber hecho su familia en la Argentina, de haber tenido sus 5 hijos en la Argentina, de no haber podido volver nunca a España, lo último que dijo fue que Dios perdone a quien le hizo mal a España. Viva España. Se murió a los 83 años diciendo eso. Para mí era ir al campo, porque mis abuelos vivían en el campo. Entonces era como entrar en otro mundo para mí de chica. Mi abuelo murió cuando yo era chica, tendría 8 o 9 años. Mi abuelo Agustín, mi abuela no, vivió muchísimo, hasta yo tenía más de 30 creo cuando murió mi abuela, pero además eran otros hábitos de comida también. Mi abuela y mi abuelo carneaban, seguían haciendo chorizos colorados y morcillas y carneaban y comían carne de cerdo. Y ir a la casa de mi abuela, y mi abuela te hacía comer todo el tiempo. La sensación que yo tenía era, Nori, come. Era una casa donde se comía, básicamente. Y
Y también mi abuela era España, era conocer otro mundo para mí, porque me hablaba de cosas que, además la forma de hablar, ¿no? Esa forma hermosa que tienen los españoles de hablar, con palabras que no eran habituales para mí. Entonces era eso, era como entrar en un libro de historia, mi abuela. Lo que tiempo después se llamó la Argentina se fue poblando lentamente. Los españoles, por su condición de conquistadores, impusieron el idioma, la religión, las costumbres, la cultura, la moral, mejor dicho, casi todo. Más tarde llegaron los italianos, y los argentinos terminaron siendo casi españoles. De los ingleses heredaron el fútbol, el ferrocarril, el golf y la pronunciación casi perfecta del inglés. A principios de 1800, Buenos Aires era una aldea grande. Era cabecera política y administrativa del Virreinato del Río de la Plata. En aquellos tiempos, los hijos de españoles era el grupo más numeroso de la ciudad, destacándose en las fuerzas armadas, la iglesia, la administración o el comercio. Los criollos, como se les llamaban, a pesar de sus vínculos con la metrópoli, sentían que su patria ya no era la de sus padres. Era muy joven. Yo en realidad no sé bien la historia, no he hablado mucho con mis hermanos mayores, ¿no? Claro, yo a mi padre, yo era el menor y él ya estaba entrado en edad, no le preguntaba mucho porque se ponía un poco melancólico, pero lo que sí, cuando hacíamos sobremesas, me contaba siempre de su casa, de la calle Panadera, y que vivía cerca del mar, me decía, y bueno, tenía 60, 70 años y contaba las cosas como si la estaba viviendo de chico, ¿no? En muchas cartas no nos mostraba a nosotros la carta, ¿no? Pero nos leía la respuesta de la hermana de él, la hermana, una vez que habían fallecido los padres, se escribía con su hermana Josefa, y siempre recordaban las andanzas de ellos ahí por el mar, por la casa, por el barrio de ellos, y él le preguntaba cómo estaba, si había cambiado. Ya mis padres son de la generación que se reconocían como argentinos, digamos, ¿no? O sea, no tenían así eran descendientes españoles, tenían una cuestión afectiva hacia España, viajaban siempre que podían a España como turistas, porque les gustaba. Mi padre tuvo esa iniciación musical porque creo que mi abuela cantaba muy lindo, cantaba muy bien. Y de ahí le vino a mi padre, ¿no? Mi padre fue un gran cantante y más muy famoso, fue cantor de la Orquesta de Canaro, se llamaba Francisco Amor, un gran poeta y un artista, hizo muchas películas y bueno, fue muy querido, muy querido. Bueno, ha actuado, por ejemplo, en el Teatro Alcalá Palas de Madrid, a tope lleno, todo en la primera fiesta del PCE, en el que hubo más de 100.000 personas y fue algo extraordinario porque fue un momento histórico que me tocó vivir junto a Mercedes Sosa, Víctor Manuel, Ana Belén, Quilapayún. Fue algo que no me olvido más, ¿no? Muchos temas míos habían sido grabados, ¿no? Por ejemplo, No me llames extranjero, lo grabó Alberto Cortés con Facundo Cabral en un disco que se llama Lo Cortés no quita lo Cabral. Después también lo grabaron los Cuatro de Córdoba, ese tema, No me llames extranjero. Y muchos compañeros, por ejemplo, Corazón Libre,
lo grabó Mercedes y fue un éxito tremendo. Y yo creo que uno lo mama de muy pibe, digamos, ¿no? Uno tiene la suerte de haber provenido de una familia donde la política y el sindicalismo estaba presente todo el día y permanentemente. Fui secretario de la Mesa Nacional, miembro del Comité Ejecutivo, secretario general de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, todo en el Partido Socialista. Fui diputado nacional entre el año 1997 al 2001 y entre el 2001 al 2005, vicejefe de ministro de la Nación en 2007 y actualmente diputado nacional hasta el 2011. A la Juventud Socialista a los 14 años. En un episodio que siempre recuerdo, yo salía del colegio, tenía 14 años, estaba en segundo año, y veo un cartel donde el líder histórico del partido, que para entonces todavía vivía, murió en el año 65, y era Alfredo Palacios. Había un cartel que decía que iba a hablar en un acto público, en las inmediaciones del colegio. Entonces me fui al acto, lo vi a Alfredo Palacios, que ya era un hombre de cerca de 80 años en esa época. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Son dos amigos y compañeros de origen gallego, ambos diputados, uno en ejercicio de su mandato, que es Ariel Basteiro, y otro que es el diputado electo, aunque todavía no asumió, que es Jorge Rivas. Señor diputado don Jorge Rivas, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado, lograr en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, la patria os lo demanda. Somos la trifecta gallega dentro del Partido Socialista, que el problema no es tan solo que tengamos el apellido gallego, sino que los tres estamos muy atados a la cultura y reivindicamos mucho la cultura gallega. Y hace más de un año el diputado Jorge Rivas también lo asaltaron, quedó tetrapléjico. A pesar de su condición, Rivas asumió la titularidad del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. El diputado nacional Jorge Rivas reasumió como secretario general del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires, luego de que la conducción nacional del partido interviniera al mismo. Y si tú a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Yo vivía al lado de un club, en el cual en ese club, hoy sigue existiendo, es en Sarandí, donde yo me crié, y una vuelta que estábamos jugando, terminábamos, nosotros nos cambiábamos atrás del arco, en el baldío, y viene un señor de traje con un diario bajo el brazo, y nosotros nos estábamos cambiando, habíamos terminado de jugar. Me acuerdo, habíamos ganado 4-1, no me recuerdo a qué equipo era.
Y estábamos sentados ahí. Y viene el señor y me dice, nene, me dice. Y yo lo miro. Le digo, sí. Me dice, ¿querés venir a probarte Independiente? Y yo le hago, ¿y usted quién es? Le digo, con este hombre allá hago todo, y empecé a jugar en la cesta de Independiente. Y bueno, y a partir de ahí hice la carrera que hice. Ya está defendiendo. Llegaba Moa, Susuriaga que no podía, Luli Río. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡El Luli Río! Creo que hice lo posible y lo imposible para defender los colores de mi club, que es Independiente, por supuesto. Entonces me vine a estudiar a Capital, vine a estudiar en realidad bastante desorientada, viajaba todos los días, los 5 años de universidad viajaba todos los días a Rodríguez, no me adaptaba a la vida de Buenos Aires, no. Rodríguez en esa época, cuando yo tenía 20 años,